Permanecía de pie junto a la ventana, observando la lluvia caer con delicadeza, pintando las calles de gris. En el hogar predominaba un silencio solo interrumpido por el apacible murmullo del agua fluyendo a través del vidrio. Mis ojos se extraviaron en el vacío. Todo lucía tan conocido, pero al mismo tiempo tan lejano. Debería haber experimentado comodidad y tranquilidad. Sin embargo, lo que predominaba en mí era una extraña sensación de inquietud. Aquella rutina, las caras familiares e incluso la cálida voz de mi marido interrumpiendo de vez en cuando, todo me resultaba extraño. Siempre tuve la certeza de que él era una persona bondadosa. Mostraba interés en mi bienestar, se esforzaba al máximo para que me sintiera querida y resguardada. Sin embargo, en mi interior percibía la ausencia de algo. No se trataba de su ausencia o falta de afecto hacia mí, sino de una desconexión, una separación que él parecía no percibir siquiera. Había algo que me faltaba, algo que ya no podía seguir pasando por alto. Aunque existía afecto, no resultaba adecuado para colmar el hueco emocional que experimentaba. Permanecía concentrado en sus labores en la oficina, como era su costumbre. No es que no me preocupara, simplemente las pequeñas actividades cotidianas ya no lograban avivar la emoción que solía experimentar en el pasado. Los días se confundían entre sí mientras permanecía en esa habitación, experimentando una sensación de asfixia por la rutina. En ocasiones, solía reflexionar sobre mi pasado, la intensidad de los sentimientos, las ansias, esos instantes en los que todo se percibía tan lleno de energía. ¿Qué sucedió con todo aquello? Al observarme en el espejo, buscando una solución, no encontré ninguna respuesta. Una mujer que había descuidado su propio ser, permitiendo que el paso del tiempo le arrebatara lo esencial para su bienestar. Comencé a dejar volar mis pensamientos, como era mi costumbre. Empecé a considerar la posibilidad de explorar nuevas experiencias que estimularan mis sentidos. No era algo urgente en términos físicos, sino más bien en el ámbito emocional. Experimentaba una sensación de desorientación, como si mi espíritu anhelara algo que mi pareja ya no podía proporcionarme. Sin embargo, ¿cómo podría encontrar esa información sin arruinar todo el progreso logrado hasta ahora? Tomé asiento en el sofá, con la mirada fija en el teléfono que sostenía entre mis manos. Era consciente de que la solución no sería fácil de obtener, aunque en mi interior existía una pequeña esperanza de que ocurriera algo que despertara esa chispa que había permanecido apagada por mucho tiempo. En ese instante se escuchó la campana. Desperté de inmediato, mi corazón dio un ligero brinco. No tenía previsto que alguien viniera. Al entrar por la puerta, me encontré con mi cuñado de pie en la entrada, luciendo una sonrisa relajada en su rostro. Siendo joven, su mirada poseía un magnetismo que siempre lograba atraer mi interés. A pesar de su habitual cortesía y buenos modales, esa tarde mostraba un comportamiento inusual. Al principio, guardó silencio. Permaneció allí, observando fijamente los ojos, como si tuviera algo que expresar, aunque finalmente se abstuvo. Resultó ser una experiencia inusual y, al mismo tiempo, reconfortante. En ese instante, la tensión que había estado guardando desapareció y experimenté una sensación de renovación en mi ser, algo que había permanecido dormido por un largo periodo. No se trataba únicamente de un anhelo, sino de una urgencia por experimentar de nuevo la sensación de estar viva. ¿Te importa si paso?, preguntó con tono suave, como si estuviera evaluando mi respuesta. Hubo algo en su manera de hablar que me generó incomodidad y al mismo tiempo me provocó excitación. No tenía idea de qué iba a suceder. A pesar del caos en mis pensamientos, logré tomar una decisión clara, aunque complicada. Permití su acceso. Tenía la certeza de que algo en ese encuentro modificaría la situación, aunque desconocía si sería positivo o negativo. Solo podía continuar avanzando, uno tras otro, sin detenerme. Tras él, la puerta se cerró suavemente y el sonido del cerrojo resonó en el ambiente, como anunciando el comienzo de algo inevitable. Permanecí en el lugar, contemplando cómo se despojaba de la chaqueta, con gestos pausados pero llenos de una tensión que no logré reconocer. Sin poder evitarlo, mi ritmo respiratorio se aceleró.
No se trató de un acto sin querer, pero tampoco fue algo planeado con antelación. Algo en su presencia me hizo percibir que mi vida estaba a punto de transformarse, y la intranquilidad que mantenía oculta en mi ser empezó a intensificarse. Su mirada se cruzó con la mía de forma directa, y en ese instante todo pareció detenerse. No se trató de una única mirada. Intentaba descifrarme, entender todo lo que había permanecido oculto. En ese momento no me incomodó su proximidad, sino que de repente tuve una comprensión clara de mis propias emociones. No se trataba únicamente de un anhelo, sino de la urgencia de establecer un vínculo emocional que, de cierta manera, había estado ausente en mi vida por mucho tiempo. ¿Hay algo que pueda ofrecerte? Intenté iniciar una conversación para romper el incómodo silencio que se había instalado. A pesar de mi agitación interna, logré mantener un tono de voz sereno. Aprobó en silencio y me encaminé hacia la cocina mientras seguía reflexionando sobre lo que ocurría en mi interior. Siempre había sido una persona reflexiva, pero en ese instante todo se tornó confuso. Dudaba de sus deseos y del futuro incierto que le aguardaba. En este breve momento la existencia parecía limitarse a promesas no dichas. Al regresar con las bebidas, lo encontré ya en el sofá, observando hacia afuera como si prefiriera no distraerme. Entre nosotros no se intercambiaban palabras, sin embargo, su mera presencia generaba una tensión palpable en el ambiente. No se trataba de la tensión con un desconocido, sino con alguien con quien había vivido muchas situaciones juntos, pero que, de cierta forma, ahora me resultaba totalmente desconocido. Tomé asiento junto a él. La ausencia de palabras se hacía aún más abrumadora al no poder sostener su mirada. Cada fibra de mi ser me instaba a alejarme, a poner fin a esto antes de que fuera tarde. Sin embargo, al mismo tiempo, existía en mí un deseo de descubrir mis emociones, sin importar lo que pudiera suceder. Se asemejaba a la apertura de una puerta que había permanecido cerrada por un largo periodo, y en ese momento no tenía idea de cómo volver a cerrarla. Fue el contacto de su brazo con el mío lo que me sacó de mis pensamientos. Fue algo tan sencillo, tan puro, pero me impactó por entero. Me fue imposible contener la inhalación profunda, experimentando cómo una sensación cálida se extendía por todo mi ser. La interacción fue corta, pero me bastó para recordar el significado de la pasión, lo que era experimentar de nuevo la sensación de estar plenamente viva. Hace bastante tiempo que no nos reuníamos de esta manera, ¿no es cierto? Al final, expresó con suavidad, como si estuviera explorando la situación. Aunque no fue una interrogante clara, la comprendí al instante. Contesté afirmativamente, sin tener más palabras que añadir. Aunque me parecía que la respuesta no era suficiente, era lo único que tenía disponible para dar en ese instante. Mis ideas estaban revueltas. Mi cabeza estaba en conflicto entre las responsabilidades y los anhelos. No se trataba de sentir remordimiento ni de encontrar justificaciones. Se trataba de una urgencia, una carencia significativa que había experimentado y que en este momento, de cierta manera, parecía estar a mi alcance. Notaba cómo me observaba, pero no me animaba a cruzar miradas con él. La cercanía entre nosotros resultaba tan abrumadora que me costaba tomar aliento. Notaba un ligero temblor en mis manos, mientras percibía el calor de su cuerpo próximo al mío, una sensación de presión que aumentaba con el paso de los segundos. En mi cabeza, las posibles situaciones empezaban a cobrar vida, pero solo podía concentrarme en la manera en que mi cuerpo respondía ante su presencia. Guardamos silencio por un tiempo interminable, hasta que él se acercó a mí con una mirada desconocida en su rostro. No se trataba de una expresión de desesperanza, sino de una persona que había aguardado con ansias ese instante. Los ojos, profundos y cargados de una emoción indescriptible, me cautivaron. En mi pecho, mi corazón latía con gran intensidad. ¿En qué actividad se encontraba? ¿Cuál era el sentido de todo esto? Antes de que lograra contestarme, sus labios se encontraron con los míos de forma delicada e inesperada. El beso no fue rápido, sino pausado, calculado, como si él aguardara mi reacción, mi autorización. Al inicio, el beso comenzó como un roce suave, pero algo en mi interior se transformó.
No se trataba únicamente de un simple beso. Esa era la solución a todos los secretos que había mantenido ocultos, a todo lo que había estado persiguiendo sin ser consciente de ello. Mi cuerpo respondió instintivamente, anticipándose a mis pensamientos. Al corresponder su beso, comprendí que había traspasado un límite irrevocable. La sensación en su boca resultaba novedosa, algo completamente desconocido para él, aunque al mismo tiempo le resultaba muy familiar. Un beso que avivó una chispa en mi interior, algo que permanecía inactivo desde hace mucho tiempo. Aquel beso despertó en mí una sensación de plenitud y vitalidad, como nunca antes había experimentado. Al separarse un poco, al cruzar miradas, supe que ya no habría marcha atrás. Todo ha cambiado por completo. Antes de su llegada, experimentaba un vacío que ya no estaba presente. Sin embargo, ahora se enfrentaba a la incertidumbre de lo que depararía el futuro. Durante los días que siguieron, todo parecía envuelto en una bruma de sentimientos. El recuerdo del beso que nos dimos esa tarde seguía resonando en mi cabeza, sin poder olvidarlo. Se asemejaba a un eco en mi mente, una constante evocación de lo sucedido y lo irremediable. Cada vez que avanzaba, me topaba con un sinfín de interrogantes sin solución. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de ese beso? ¿Fue solo un error sencillo o algo más complejo, algo que había estado presente durante un largo periodo de tiempo? Desconocía esa información, y tal vez, por primera vez en bastante tiempo, no me preocupaba averiguarlo. Mi marido continuaba con sus actividades habituales, sin percatarse de lo que ocurría a su alrededor. Mientras se concentraba en sus tareas, notaba cierta frialdad en sus acciones a pesar de que nuestras charlas mantenían su tono amigable y afectuoso. En su expresión, al acariciar mi hombro con sus manos, ya no percibía la misma pasión de antaño, esa conexión íntima que solíamos compartir con tanta naturalidad. La comunicación se había ido debilitando gradualmente, sin que ninguno de los dos se percatara, hasta que en este momento parecía totalmente inexistente. Al principio, traté de no prestar atención al enfrentamiento que estaba surgiendo dentro de mí. Regresé a desempeñar mi rol de esposa ideal, tratando de retomar la cotidianidad que había sido tan habitual a lo largo de todos estos años. Sin embargo, una fuerza interna me impulsaba a tomar elecciones que no lograba entender, algo que estaba fuera de mi control. Experimentaba la sensación de estar perdiendo mi esencia al ser tan lógica. El recuerdo de la tarde junto a mi cuñado permanecía vivo en mi memoria. Cada vez que mis ojos se cerraban, experimentaba su cálido abrazo, su presencia tan cercana a la mía, el contacto de sus manos, la profundidad de su mirada. No se trataba únicamente de un anhelo, sino de una emoción de mayor intensidad. A pesar de que mi mente resistía con determinación, mi cuerpo ansiaba continuar. ¿De qué manera podría permitir que algo ocurriera sabiendo que alteraría por completo la situación? ¿Cómo era posible que al observar a mi marido me diera cuenta de que algo dentro de mí había cambiado irremediablemente? Esa tarde, mientras me encontraba en la cocina cocinando, mi cuñado hizo acto de presencia una vez más. En esta ocasión, no fue fruto del azar. Su actitud, su manera de observar, me indicaron que algo había cambiado. Las miradas lo decían todo, no era necesario hablar. En el momento de quietud, me di cuenta de lo que había surgido entre los dos. Se percibía una fuerte tensión en el ambiente, una energía que resultaba imposible pasar por alto. Con una sonrisa imposible de ocultar, él saludó con un simple «Hola», como si todo estuviera normal. Lo observé, sin tener claro cómo actuar ni qué palabras usar. Aunque no estaba previsto, sucedió de forma inevitable. La intensidad del vínculo que compartíamos era tan poderosa que no podía ser pasada por alto, y en ese momento comprendí que ya no podía continuar como si nada hubiese pasado. Contesté con un tono desconocido. «Hola». Mi voz era delicada, pero llena de un sentimiento imposible de ocultar. Permaneció en ese lugar, mirándome fijamente, como si buscara averiguar si yo experimentaba lo mismo. Era consciente de ello, y percibí que él tenía conocimiento de lo mismo. Nos encontrábamos en una situación que estaba más allá de nuestro control, algo que resultaba difícil de describir con claridad.
Nuestro vínculo surgió con tanta intensidad que me resultaba difícil tomar aliento. Nos aproximamos con un profundo entendimiento, sin necesidad de palabras. Fue el pionero en iniciar el movimiento de sus manos. Al principio, su caricia era delicada, sin embargo, algo en su tacto provocó un estremecimiento en mí. No se trató únicamente de un contacto superficial. Se convirtió en un compromiso. La promesa de experimentar finalmente emociones genuinas y auténticas. No fue el deseo de disfrutar de sensaciones corporales lo que me llevó hacia él. Sentía la urgencia de estar conectada, de experimentar de nuevo la sensación de vitalidad. Mientras permanecíamos juntos en silencio, el tiempo parecía esfumarse, dejándonos solo con nuestras emociones. De repente sus labios se unieron a los míos sin que lo esperara. La experiencia no se repitió de la misma manera que la ocasión anterior. En esta ocasión, el beso llegó con premura, ansioso, como si los dos intentáramos comunicarnos algo que no lográbamos verbalizar. Mi cuerpo reaccionó de inmediato, a pesar de que mi mente intentaba resistirse. Cada instante que transcurría, mi anhelo se hacía más fuerte dentro de mí. Experimentaba una sensación de ligereza en mi ser, como si hubiera logrado liberarme de las ataduras emocionales que me mantenían prisionero en una existencia ajena a mí. Al sentir sus manos acariciando mi piel, experimenté una avalancha de emociones que me resultaba imposible dominar. A pesar de la persistencia de la lucha interna, la urgencia prevalecía. Era imposible no reconocerlo. Permanecía en ese lugar, junto a él, experimentando una sensación que tenía tiempo sin sentir. En el instante en que nos distanciamos brevemente, tuve la oportunidad de contemplar su mirada. En su mirada se percibía que él tenía conocimiento de la situación. No teníamos la opción de retroceder. Lo que en un principio fue solo un impulso sencillo, se había transformado en una necesidad apremiante y tangible. Había algo desencadenado y ya no podía evadirse de esa situación. ¿Cuál era nuestro plan para manejar esta situación? ¿Cuál era el verdadero sentido de todo esto? No existían soluciones sencillas. No tenía claridad sobre mis deseos, pero estaba experimentando emociones auténticas después de un largo periodo sin sentir nada parecido. Algo auténtico. Y, por alguna razón, eso era precisamente lo que requería en ese instante. El transcurso del tiempo fue veloz, aunque al mismo tiempo daba la sensación de estar suspendido. A pesar de que mi rutina diaria parecía igual, había experimentado un cambio total en mi vida. Cada vez que coincidíamos con mi esposo, parecía que estábamos en realidades distintas. No fue que él se transformara, sino que fui yo quien cambió. Ya no sentía lo mismo por él como solía hacerlo mi corazón. A pesar de que él intentaba acercarse continuamente, algo en mi interior me impedía acercarme a él. No podía satisfacer sus demandas, ya que mi corazón estaba comprometido en otro sitio, y ese sitio no era para él. Al principio intenté hacer caso omiso de mis propias emociones, pero se me hacía cada vez más complicado. Al cerrar los ojos, su imagen aparecía ante mí. Al reflexionar sobre mis aspiraciones, solo podía visualizar su presencia en todo momento. El hombre, que es el hermano de mi esposo, con su energía tan intensa y llena de posibilidades, había ocupado mis pensamientos de una manera que me resultaba imposible dominar. Había algo que me cautivaba más allá de lo meramente físico. La conexión se percibía en cada silencio, en cada mirada que se cruzaban. Esa tarde, cuando mi esposo estaba ocupado atendiendo una llamada laboral, mi cuñado volvió a hacer acto de presencia. Ya no resultaba inesperada su llegada a la casa. De cierta forma, su aparición se percibía como algo inevitable, como si nuestro encuentro estuviera predestinado, a pesar de las situaciones que se presentaran. Al inicio, él se encontraba simplemente presente, mirando con esos ojos penetrantes que me abrumaban. No se pronunciaron palabras, solo se percibía una tensión notable en el ambiente que nos envolvía. Era evidente que compartía sus sentimientos, ya que su mirada permanecía invariable, profunda y llena de anhelos no dichos. No me animaba a expresarme verbalmente. No era capaz. Lo único que deseaba era sentir su contacto, que ese instante perdurara más allá de lo que se podía expresar con palabras.
Al acercarse, me saludó con un beso en la mejilla como si todo estuviera normal, aunque los dos éramos conscientes de que eso solo era el inicio de algo más significativo. Finalmente, me propuso dar un paseo juntos, tratando de romper el silencio con naturalidad. Por un instante, lo observé en silencio, sin encontrar las palabras adecuadas. Eran muchas las cosas que me resultaban incomprensibles, sin embargo, en mi interior existía un deseo de que nada llegara a su fin. Independientemente de lo que ocurriera a continuación, su deseo imperioso era estar junto a él, una necesidad que ya no podía eludir. Con tono suave, le respondí, sorprendiéndome de la voz que salió de mis labios. Juntos nos dirigimos al automóvil y durante el viaje reinó el silencio, aunque se percibía una fuerza creciente que se tornaba más intensa a medida que avanzábamos en la carretera. A pesar de no entablar conversaciones, percibíamos que todo lo que sucedía a nuestro alrededor guardaba una estrecha relación con nosotros, como si la realidad reflejara fielmente nuestra experiencia. Nos encontramos en un acogedor café en las afueras urbanas, un rincón apacible y apartado. Tomamos asiento en una mesa ubicada en la esquina, alejados de las miradas indiscretas. A medida que el tiempo transcurría, notaba cómo mi ritmo respiratorio aumentaba al coincidir nuestras miradas. No era necesario entablar una conversación. Estábamos al tanto de lo que ocurría y teníamos claro nuestros deseos. Al inicio, la charla era informal, como si estuviéramos actuando como si todo siguiera igual. Sin embargo, a medida que intercambiábamos palabras y gestos, la tensión entre nosotros aumentaba. No me animaba a cuestionar la razón de nuestra presencia en ese lugar, pues era consciente de que ya carecía de relevancia. El motivo de nuestro encuentro no se podía explicar de forma racional. Nos encontrábamos en ese lugar debido al deseo compartido de ambos. No había forma de retroceder. Las bebidas que el mesero trajo apenas captaron nuestra atención. Mi concentración estaba totalmente enfocada en él, en su presencia, en su forma de desplazarse, de dirigirme la mirada. Al concluir su discurso, sus dedos acariciaron suavemente los míos en la mesa. El contacto no fue fortuito. Se hizo a propósito. Aquella sencilla acción provocó un fuego que no logré extinguir. Antes de que pudiera responder, se inclinó hacia mí y, con un gesto suave, me dio un beso. El beso no fue delicado. Se dio un beso lleno de pasión, como si intentáramos recuperar todo lo que habíamos extraviado en jornadas anteriores. El beso me envolvió, pero no experimenté una sensación de estar prisionera. Experimentaba una sensación de libertad al deshacerme por fin de todas las limitaciones que me había impuesto. Permanecía en ese lugar junto a él, sin desear que el momento llegara a su fin. Al distanciarnos, la tensión entre nosotros se hizo más palpable. Los dos éramos conscientes de que era imposible continuar sin abordar lo que había surgido entre nosotros. Íbamos más allá de un límite irrevocable, y a pesar de que mi mente intentaba hallar una razón para lo que sucedía, mi corazón ya había optado. Era imposible continuar habitando en medio de esa falsedad. Permanecimos en ese lugar durante un tiempo, en completo silencio, pero con un vínculo más sólido que nunca. Finalmente, nos pusimos de pie y abandonamos el café. Sin embargo, la carga de lo ocurrido permanecía presente, como una sombra persistente. Tenía plena conciencia de que mi existencia ya no sería igual, aunque en ese momento ya no me preocupaba. No deseaba regresar. Los días posteriores fueron un remolino de sentimientos contrapuestos. Intentaba encontrar una explicación lógica a lo que ocurría, pero me resultaba imposible. La conexión que experimentaba con él era tan genuina, tan profunda, que cualquier esfuerzo por darle una explicación o un motivo se esfumaba de inmediato. No se trataba únicamente de un anhelo, ni meramente de una respuesta corporal. Se trataba de algo más que eso, una urgencia emocional que había permanecido oculta por un largo periodo. Estar a su lado me hacía sentir que finalmente podía tomar aliento. La atmósfera en el hogar se tornaba cada vez más cargada. Mi marido, sin saber lo que estaba ocurriendo, continuaba con sus actividades diarias como si todo siguiera igual. Cada vez que me observaba, era como si contemplara a una antigua representación de mí que ya no estaba presente.
Nuestros saludos siempre venían acompañados de una sonrisa. Nos abrazábamos con ternura, aunque mis gestos revelaban algo totalmente distinto. Sentía que mi cuerpo se encontraba presente, mientras que mi mente y espíritu parecían estar en otra parte, un sitio junto a él. Cada día que transcurría, el conflicto interno crecía en mi interior. Experimentaba la carga de la culpabilidad, el pesar por sus acciones. Mi marido no era digno de eso. Siempre demostró ser una persona amable y cariñosa, sin darme motivos para sentir curiosidad por lo que descubrí en relación a su sobrino. Sin embargo, no se podía negar la fuerte atracción que experimentaba hacia él. No se trató únicamente de un impulso, sino de algo adicional, algo que anhelaba para sentirme plenamente satisfecha, para percibir que aún era capaz de despertar deseo y comprensión. La chispa, esa emoción que le había faltado tanto, ahora lo acompañaba. Al día siguiente, experimenté un día sombrío en el que el clima reflejaba mi estado de ánimo. Mientras mi marido partía hacia su trabajo, yo permanecía en casa, reflexionando sobre todo lo ocurrido y lo que vendría. Me aterraba la idea de tener que hacerle frente a la realidad, pero era consciente de que no podía continuar de esa manera. Requería una respuesta concreta, una determinación. Era imposible continuar en este estado de incertidumbre emocional. Al aproximarse la tarde, opté por salir. Sin rumbo definido, mi única intención era despejar mis pensamientos y tomar distancia de mi hogar por un tiempo. Recorrí las calles sin rumbo fijo, dejándome llevar por mis pensamientos, sin una meta definida en mente. Al principio la situación era apacible, sin embargo, enseguida noté que mis pasos me dirigían hacia un sitio conocido, hacia el café donde habíamos coincidido. Aunque no estaba en mis planes, de alguna forma, sentía que era necesario acudir a ese lugar. Al ingresar al café, mi cabeza estaba repleta de interrogantes. Tomé asiento en la mesa de siempre, en el rincón más alejado, donde el bullicio de las charlas no se escuchaba con tanta nitidez. El olor del café y el tintineo de las tazas al chocar me resultaban conocidos, pero a la vez lejanos, como si se tratara de una situación ajena a mí. Justo cuando estaba sumido en mis reflexiones, él apareció en el café con determinación en cada uno de sus pasos, como si estuviera en busca de algo o alguien. Una rápida mirada bastó para que entendiera todo lo que quería averiguar. También experimentaba la presión que nos mantenía conectados. Sin emitir sonido alguno, su sola presencia ocupó el lugar de tal forma que resultaba imposible no notarla. Al sentarse frente a mí no hizo falta hacer ninguna pregunta. Era evidente para ambos lo que sucedía entre nosotros. Teníamos claro que lo que habíamos iniciado no tenía marcha atrás. La profunda quietud que reinaba entre nosotros no resultaba incómoda. Se percibía en el ambiente un silencio denso, lleno de significado y de promesas que no se habían expresado. Al sentir su mano sobre la mía, el suave contacto de su piel con la mía bastó para que afloraran todas las emociones que había mantenido ocultas. La interacción fue corta, pero llena de significado, y me dio la sensación de que, al fin y al cabo, podría ser auténtico. No la cónyuge, no la dama que debía ajustarse a un patrón, sino otra persona, alguien con la libertad de ser, de indagar en sus propias pasiones. Pronto se acercó a mí, sus labios acariciaron mi mejilla antes de encontrarse con los míos. El beso fue breve pero lleno de intensidad, como si intentáramos expresar lo inexpresable con gestos en lugar de palabras. Al momento de nuestra separación, su forma de respirar estaba tan desigual como la mía. Los dos éramos conscientes de que lo que estábamos realizando no tenía marcha atrás. A pesar de que una parte pequeña de mí ansiaba detenerlo, la otra anhelaba seguir adelante. El beso representó una liberación. A pesar de ser consciente de los desafíos que vendrían, en ese instante, mi corazón me indicaba que no podía renunciar a ello. Desconocía lo que ocurriría a continuación, ni cómo afrontaría las ramificaciones. Sin embargo, no podía evitar ansiar algo adicional. Experimenté la imposibilidad de evadir lo que había iniciado, incluso en caso de desearlo.
Mientras estábamos allí, sentados, el tiempo parecía pasar rápidamente, observándonos en silencio. A medida que nuestra conexión se fortalecía, el mundo a nuestro alrededor parecía desvanecerse. Cada instante compartido me llevaba a explorar fronteras desconocidas. En ese instante, lo único en lo que tenía certeza era lo que experimentaba en ese momento exacto. Requería una cantidad adicional. Después de dejar el café, salimos a la frescura de la tarde. No existían palabras, únicamente la percepción de avanzar juntos hacia lo incierto. Con cada avance que realizaba, experimentaba una sensación de mayor confinamiento, aunque al mismo tiempo me invadía una libertad sin precedentes. A pesar de la falta de certeza en el camino, era consciente de que no podía continuar escapando. Con cada avance, me percaté de que todas mis acciones previas tenían como objetivo alcanzar ese momento. Los días transcurrieron con una calma inusual que me hizo experimentar la sensación de estar aprisionada entre dos realidades. En el hogar, mi marido seguía con su rutina habitual, sin imaginar nada. Aunque su sonrisa y sus gestos amables permanecían inalterados, yo ya no podía percibirlos de la misma manera. Antes, solía percibir algo como muy próximo e imprescindible. Sin embargo, en este momento solo lo veo como una versión desvanecida de su antigua esencia. ¿Cuáles eran las diferencias? Mi persona había experimentado un cambio. Algo en mi interior se volvía cada vez más evidente y no podía hacer caso omiso a esa sensación. Mi cuñado se había transformado en un espectro que rondaba constantemente por mi mente. Cada vez que coincidíamos dejaba de ser una simple casualidad. En nuestros encuentros existía una especie de fuerza deliberada que nos atraía irremediablemente, sin posibilidad de resistirnos. Nuestro vínculo se fortalecía cada vez más. A pesar de la resistencia de mi mente, mi cuerpo reaccionaba ante cada uno de sus gestos. Esa jornada, tras una mañana llena de estrés, opté por dar un paseo. Tenía la necesidad de distanciarme de mi hogar, despejar mis pensamientos y hallar un poco de tranquilidad. Caminé sin un destino claro y, de repente, me vi cerca de la misma cafetería donde nos habíamos reunido unas semanas antes. No tenía previsto llegar a ese lugar, pero no pude resistirme. Algo en aquel sitio me atraía, como si intuyera que allí descubriría algo inalcanzable en cualquier otro sitio. Al ingresar, el ambiente estaba impregnado con el olor del café recién preparado. Sin embargo, lo que predominaba en la habitación era la tensión que se percibía en el ambiente. Tomé asiento en la mesa, intentando encontrar en mis pensamientos una manera de dominar la situación. La incertidumbre en la que vivía se había vuelto insoportable. La urgencia de mis emociones me empujaba a tomar una decisión. Era imposible hacer caso omiso a mis sentimientos. Poco tiempo transcurrió hasta que la puerta del café se abrió y él hizo su entrada. Desde el primer momento, su presencia me atrapó por completo. Tal como suele suceder, no solo me interesaba su apariencia física, la energía que emanaba y la intensidad que resultaba imposible pasar por alto. Al cruzar miradas con él, noté su expresión seria, sin embargo, sus profundos ojos, los cuales solían cautivarme, me transportaron a un mundo donde nada más importaba. Tomó asiento frente a mí y, sin pronunciar palabra, sus dedos acariciaron los míos con delicadeza. Aunque breve, el encuentro fue lo bastante intenso para avivar una llama que ya ardía en mi interior. Antes de que mi mente pudiera comprenderlo, mi cuerpo ya había reaccionado. No hacía falta que dijera algo. Ya teníamos claro los sentimientos que experimentábamos. En el ambiente se percibía una fuerza que nos conectaba de forma incontrolable. La charla inició de forma amena, como de costumbre, pero pronto adquirió mayor profundidad. Manteníamos conversaciones banales, sin embargo, detrás de cada frase se percibía una corriente de tensión, una atracción que se intensificaba con el transcurrir de los segundos. ¿Estaba al tanto de eso? Era consciente de ello. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, la complicidad entre nosotros crecía. Aquello que había iniciado como algo inofensivo, como una diminuta llama, se había transformado en un incendio que ya no podía apagar. Cada uno de sus movimientos,
de sus expresiones, despertaban en mí una sensación de vitalidad y atracción aún mayor. Cada vez que nuestras manos se encontraban, aunque fuera de forma leve, percibía que había una conexión más allá de lo puramente físico. Existía un compromiso que me llenaba de emoción y nerviosismo. Sin darme cuenta, sus labios se acercaron a los míos. No se trató de un beso precipitado ni de un acto impulsivo. Era algo adicional, algo que habíamos estado aguardando, algo que ambos teníamos la certeza de que ocurriría. En un beso delicado y cargado de significado, sus labios se unieron a los míos. El beso transcurrió con calma, como si exploráramos hasta dónde podíamos llegar, hasta dónde nos atrevíamos a llegar. Al momento de nuestra separación, los dos respirábamos con rapidez, como si acabáramos de completar una carrera larga. No existían palabras, sin embargo, se producía una conexión entre nosotros. Lo que en un principio era solo un interés superficial, se transformó en algo de mayor profundidad. No podía seguir haciéndose el desentendido. Decidí no seguir pasando por alto su presencia. El beso marcó el inicio de algo distinto, algo que se gestaba sin posibilidad de ser detenido, no su conclusión. Tenía la certeza de que mi existencia sufriría transformaciones. No podía continuar ocultándome tras mis inseguridades y temores. Ese anhelo, esa urgencia, no era algo que pudiera extinguir, y, por primera ocasión en bastante tiempo, no deseaba apagarlo. Anhelaba experimentar la sensación de plenitud, de ser objeto de deseo, de finalmente estar al mando de mi propio destino. Desperté con calma, sintiendo que el mundo a mi alrededor se había detenido en su curso. En ese instante, lo único relevante era nuestra unión, a pesar de la incertidumbre sobre el futuro y cómo afrontar lo sucedido. Lo que sucediera a continuación no tenía importancia, no tenía la posibilidad de regresar. Tras nuestra cita en el café, los días posteriores estuvieron llenos de emociones descontroladas. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas, tratando de encontrar una razón para lo ocurrido, pero mis ideas se dispersaban velozmente. En ciertas ocasiones experimentaba culpa, sin embargo, la sensación de haber alcanzado algo tan genuino y profundo superaba cualquier sentimiento de arrepentimiento. Cada vez que me encontraba con mi esposo, mi corazón seguía su ritmo habitual. Sin embargo, una parte de mí experimentaba un vacío, como si estuviera distanciada de la realidad de nuestra vida en común. Mi cuñado se convirtió en una presencia persistente en mi mente, algo imposible de eliminar y que no deseaba eliminar. Aun ausente, percibía su existencia, como si fuera una silueta que se movía por todos los rincones de mis pensamientos. Los recuerdos de su beso, su mirada y cada contacto se repetían constantemente en mi mente. A pesar de ser consciente de que esto podría arruinar mi existencia, no podía impedirlo. Existía algo que me atraía de forma irresistible, algo que despertaba en mí una sensación de vitalidad y deseo, algo que mi esposo dejó de brindarme. Cada vez que compartíamos momentos juntos, incluso si era por poco tiempo, todo a nuestro alrededor parecía desaparecer. No era preciso extenderse en la conversación. A través de su mirada comprendí todo lo que requería. Experimentaba una sensación de comprensión y atención, como si estuviera redescubriendo aspectos de mi ser que había extraviado durante mi matrimonio. Sin embargo, al mismo tiempo, la culpabilidad me devoraba poco a poco. Era consciente de que no podía continuar de esa manera sin afrontar las repercusiones de mis decisiones. ¿Cuál sería la reacción de mi esposo al enterarse? ¿De qué manera podría afrontar la realidad de sus acciones? En una tarde en mi hogar, me acomodé en el sofá, notando la carga de mis pensamientos. Una vez más, mi marido se había ido y la quietud me envolvía. Resultaba imposible continuar existiendo en medio de esta falsedad. Tenía que decidir. Era imposible mantenerse oculto, no podía permanecer en este estado intermedio. Sin embargo, la idea de lo que sucedería a continuación me dejaba inmovilizado. Tenía plena conciencia de que no podía avanzar sin confrontar las acciones cometidas, sin encarar los verdaderos sentimientos que albergaba en mi interior. El timbre resonó y me hizo volver a la realidad, interrumpiendo mis reflexiones. Al entrar por la puerta lo encontré en su lugar habitual, como de costumbre.
Frente a mí, mi cuñado mostraba una sonrisa que trataba de disimular algo más significativo, algo que ninguno de los dos podía ignorar. La intensidad con la que brillaban sus ojos me hizo sentir que todas mis experiencias previas convergían en ese instante exacto. En ese instante tan lleno de sentimientos intensos, resultaba imposible encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que experimentaba. Sin necesidad de que se lo solicitara, él llegó como si tuviera conocimiento previo de que lo aguardaba. Entre nosotros se percibía una fuerte tensión, como si el ambiente estuviera tan cargado que nos costara respirar con normalidad. Era imposible resistirse. No podía escapar de la intensidad de sus miradas. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, una agradable calidez invadía todo mi ser. Compartimos el sofá, y apenas intercambiamos palabras, solo susurros se escuchaban entre nosotros. Era como si ya no hicieran falta las palabras. Cada acción, cada desplazamiento, expresaba todo. Noté que mis manos temblaban levemente, anhelando en silencio que él diera el primer paso, a pesar de mis esfuerzos por no considerarlo. Al aproximarse hacia mí, no interrumpí mi paso. Era incapaz de hacerlo. A pesar de las señales internas que me advertían, me resultaba imposible no continuar por esa ruta. Cuando sus labios volvieron a tocar los míos, pareció que el tiempo se congeló. No existía espacio para lamentarse ni para sentir temor. En ese momento, solo estábamos él y yo, conectados por algo indescriptible. No se trataba únicamente de anhelo, ni exclusivamente de fervor. La conexión entre ellos trascendía lo puramente físico. El beso resultó más hondo y apasionado que los anteriores, como si intentáramos conectarnos sin necesidad de hablar. Y eso es lo que estábamos llevando a cabo. Cada roce, cada muestra de cariño, representaba una expresión íntima del ser. Mi cuerpo reaccionaba ante sus caricias como si hubiera hallado al fin lo que tanto anhelaba. En ese instante, desaparecieron todas mis incertidumbres y responsabilidades. Éramos los únicos que quedábamos, y en esa unión existía una realidad innegable. Al distanciarnos un poco, nuestros rostros quedaron muy cerca uno del otro. Observé sus ojos y por un instante me vi desorientada, envuelta en el torbellino de nuestra situación actual. Desconocía lo que ocurriría a continuación, pero era consciente de que no tenía forma de evitarlo. Era su anhelo. Estaba interesado en eso. Y no solamente desde el punto de vista corporal, deseaba profundizar en esa conexión especial, en la complicidad silenciosa que existía entre nosotros. El ruido de un vehículo estacionando en el camino de acceso me hizo salir de mi ensimismamiento. Tenía conocimiento de que mi marido se encontraba en las inmediaciones. La realidad empezó a impactarme con intensidad, desatando en mí una avalancha de miedo. ¿Cuál sería tu curso de acción? ¿De qué manera podría continuar adelante con esta situación si era imposible ocultar la verdad por un período adicional? Un sentimiento de pánico se apoderó de mi ser al pensar en ser descubierta y perderlo todo. Se dio cuenta de ello. El contacto de su mano con la mía me brindó algo de consuelo, como si estuviera tratando de tranquilizarme en medio de la confusión. Aunque no emitió palabra alguna, su expresión bastó para indicar que ambos éramos conscientes de que ese instante transformaría por completo la situación. La situación en la que estábamos no era sostenible. No había forma de retroceder ya. Finalmente expresó que se retiraría antes de su llegada, con un tono que denotaba una obligación mutua en lugar de una simple sugerencia. Desperté poco a poco, en silencio. Tenía la cabeza llena de interrogantes y una incontrolable inquietud. No me encontraba lista para afrontar las repercusiones de mis decisiones, sin embargo, no podía continuar viviendo con la falsedad. Después de su partida, permanecí en ese sitio, reflexionando sobre lo ocurrido y cómo mi existencia había experimentado un cambio irreversible. Al volver, la casa se encontraba en completo silencio, como de costumbre. Cuando llegué a casa, como de costumbre, encontré a mi esposo en la sala, concentrado en su lectura. A pesar de que todo lucía en orden, tenía la certeza de que algo había sido modificado. Aún sentía mi respiración agitada y mis manos temblorosas después de la experiencia reciente. Cada parte de la vivienda,
Cada elemento daba la impresión de llevar la huella de lo ocurrido. Era imposible deshacerse de la impresión de estar fragmentada, como si dos identidades distintas coexistieran en un mismo ser. Caminé hacia la sala. Mi cuerpo respondía de una forma que me resultaba desconocida. Con cada paso que daba me aproximaba a una verdad que ya no podía eludir. Al ingresar, mi marido alzó la mirada, como si estuviera aguardando mi llegada. Una cálida sonrisa adornaba su rostro, aunque en su mirada había un matiz indescifrable para mí. Quizá fue la falta de comunicación, quizá se debió a su desconocimiento sobre lo sucedido, pero percibí que algo había cambiado en nuestra relación. Saludó él, manteniendo la atención en su libro. «Buenos días». Al pronunciarla, sentí un vacío en mi boca. «Buenos días». ¿De qué manera podría mencionar esa palabra después de sus acciones? ¿Cómo lograba sostener su mirada sin percibir que mi corazón se despedazaba? Era consciente de que algo dentro de mí ya no podía permanecer oculto, algo que había experimentado un cambio irreversible. Tomé asiento en el sofá frente a él, buscando un poco de consuelo en la rutina diaria. Sin embargo, la situación no era la habitual. En el ambiente se percibía una tensión palpable que nos envolvía, generando una sensación de distancia entre nosotros. Estaba al tanto de eso. Él tenía conocimiento de eso también. Sin embargo, ninguno de los dos estaba dispuesto a abordar ese tema. En ese instante, no. La ausencia de sonido entre nosotros se volvió más y más abrumadora. Mis pensamientos estaban repletos de las distintas escenas con él, con mi hermano político, de nuestras acciones, de nuestras emociones. ¿De qué manera podría continuar adelante con este peso sobre mis hombros? ¿De qué manera podía continuar con la falsedad? No se trataba únicamente de la acción en sí misma, ni exclusivamente de la deslealtad. Eso era todo lo que representaba. La conexión establecida con él era algo imposible de pasar por alto, algo que continuaba acechándome constantemente. Después de apartar su libro, mi marido se acercó a mí. Se notaba su inquietud en la expresión de su cara. ¿Estaba al tanto de eso? ¿Experimentaba alguna emoción que se me escapaba a la vista? La incertidumbre me devoraba por dentro, sin embargo, no podía expresarlo. Era incapaz de mencionar lo ocurrido, me resultaba imposible divulgar lo sucedido. Me daba mucho miedo la idea de llevarlo a cabo. Me quedaba inmovilizada por el temor de perderlo todo. «¿Cómo te encuentras?», me cuestionó con una voz suave pero llena de inquietud, lo cual aumentó mi sensación de culpa. Sí, todo estaba en orden. Trataba de hacerle creer eso, al menos. Realmente no se encontraba en buen estado. No me encontraba en buen estado. Cada fibra de mi ser ansiaba expresarse a gritos, derramar lágrimas, revelar cada detalle, mas me era imposible. Era imposible echar a perder el trabajo que habíamos realizado juntos. No estaba dispuesto a acabar con lo que aún perduraba de nuestra conexión. Sin embargo, en mi interior se libraba una intensa lucha. No tenía claridad sobre mis deseos, ni estaba segura de si podía continuar con esta falsedad que me rodeaba. Contesté que sí, solamente me sentía un tanto fatigada, sin cruzar miradas. La falsedad fluía con total naturalidad, como si fuera algo innato. Estaba seguro de que él lo aprobaría, tal como solía hacerlo. No tenía ni la más mínima idea. A pesar de experimentar remordimiento, no era capaz de afrontar la verdad de forma inmediata. En ese instante, no con el presente, delante de mí, tan seguro de sí mismo, tan ajeno a la verdadera situación. Alcé del sofá, indeciso sobre cómo ocupar mis manos y mi mente. A medida que transcurrían los minutos, la opresión en mi pecho se hacía más fuerte. Me miraba en silencio, sin pronunciar palabra alguna. No estaba seguro si era mi forma de evitar la mirada lo que lo perturbaba o si existía algo adicional que le preocupaba. Quizá experimentaba un cambio interno que resultaba imposible de disimular. Al principio, intenté continuar con mi rutina como si todo estuviera igual. Sin embargo, la carga de sus acciones no desaparecía. Anhelaba que las circunstancias cambiaran, ansiaba recuperar la normalidad del pasado. Sin embargo, era consciente de que no tenía la capacidad para hacerlo. Las acciones que llevé a cabo con él, mi cuñado, habían perturbado la realidad de forma irreversible. No pude conciliar el sueño esa noche.
Permanecí despierta, observando el techo, con los ojos bien abiertos, mientras escuchaba el suave susurro de su respiración proveniente de la habitación contigua. Sin embargo, me resultaba imposible relajarme. La figura de mi cuñado no dejaba de rondar en mi mente. Se asemejaba a un sonido repetido que resultaba imposible acallar. En ese instante, me di cuenta de que no podría evadir las consecuencias de mis acciones. Era imposible continuar escondiendo mis emociones y anhelos. Era imposible continuar en medio de esa falsedad. Sin embargo, me resultaba complicado afrontarlo. Era insoportable sentirse aprisionada entre dos realidades. Por una parte se encontraba mi marido, aquel individuo con quien había pasado numerosos años, la persona que me había provisto de todo lo indispensable. Por otro lado, se encontraba mi cuñado, con quien tenía una conexión inexplicable que despertaba en mí una sensación de plenitud y vitalidad como nunca antes había experimentado. ¿Cuál sería tu curso de acción? ¿De qué manera podría avanzar sin arruinar el trabajo que tanto esfuerzo le había costado edificar? Al día siguiente, al marcharse mi esposo temprano para el trabajo, opté por entablar una conversación con él. Era imposible mantenerme callado. Era consciente de que la situación no podía continuar de esa manera y que era necesario elegir un camino. No podía seguir adelante con la falsedad en la que vivía. La verdad, a pesar de ser aterradora, era la única vía hacia la liberación. La atmósfera dentro de la vivienda era opresiva, casi asfixiante. Mientras mi marido se alistaba para ir a trabajar, yo permanecía sentada en la misma silla viendo cómo los minutos transcurrían con lentitud. Una tranquilidad perturbadora se percibía en el ambiente, como si algo estuviese a punto de desencadenarse. Sin embargo, me encontraba inmovilizado. Mis pensamientos se encontraban enredados en un torbellino de emociones que me resultaba imposible dominar. Los sentimientos que albergaba hacia él, mi pareja, el remordimiento que me consumía por mis acciones, el anhelo de algo adicional, algo indescriptible. Tenía todo eso acumulado en mi interior, comprimido, sin saber cómo desatar la confusión que me embargaba. Había optado por ser sincera, al menos durante un instante. No podía continuar mi existencia con esta falsedad, ni tolerar esta oscuridad que me acompañaba constantemente. Sin embargo, la preocupación por las repercusiones, por lo que ocurriría al enterarse él, me dejaba inmovilizada. Era consciente de que sus acciones eran irreversibles, de que había rebasado un límite del que ya no podría retractarse. A pesar de todo, en mi interior experimentaba una sensación de libertad, como si finalmente pudiera tomar aliento. Al momento de su despedida, apenas cruzó su mirada con la mía. A pesar de no reflejar señales evidentes en su rostro, tenía la certeza de que algo dentro de ella se había fracturado. Quizá aún no lo había percibido, quizá no se había percatado de lo sucedido, pero yo experimentaba cómo las palabras se atascaban en mi garganta, impidiéndome revelar la verdad. ¿Cuál es la forma de comunicar a otra persona que no se puede continuar juntos, que sientes una atracción hacia algo más y que el amor ya no basta? Al escuchar el portazo, me percaté de que me encontraba sola, de que la vivienda estaba desierta y de que era el instante propicio para actuar. Sin embargo, permanecí inmóvil. Permanecí en ese lugar, observando hacia la nada, cuestionándome sobre el camino recorrido hasta ese momento y la transformación tan significativa que experimenté. La presencia de esa persona, su energía, despertó en mí la sensación de que tenía potencial para superarme. Las miradas y gestos de mi cuñado habían provocado en mí un sentimiento desconocido hasta entonces. A pesar de que mi mente me advertía de su error y me instaba a frenarlo, mi corazón no podía hacer caso omiso. De cierta forma, intuía que esto marcaba el cierre de una etapa y el inicio de una nueva. No podía continuar con esta falsedad, ni aunque fuera para salvaguardar a mi pareja. A pesar de tener muchas deudas con él, el mejor obsequio que podía ofrecerle era la sinceridad. Era imposible continuar guardando en secreto mis emociones, lo que había hallado en lo más profundo de mí. Si su amor hacia mí era real, debía aceptarlo, incluso si la tristeza era algo que no podía evitar. Era consciente de que no había manera de retroceder, de que todo cambiaría por completo. En la mesa,
Mi celular empezó a vibrar. Recibí un mensaje de parte de él, de mi cuñado. Me consultaba si podríamos encontrarnos más tarde. Al leerlo, experimenté la sensación de estar tomando una determinación que transformaría por completo mi vida, una elección irreversible. Era consciente de que la situación no se podía mantener por más tiempo. Sin embargo, en ese preciso instante era la única alternativa viable. Mientras redactaba mi respuesta, sentí una leve vibración en mis dedos. Expresé mi deseo de encontrarte con un simple sí. Cada término estaba impregnado de una emoción que le resultaba incontrolable. ¿Requerías eso? Anhelaba esa reunión, ese vínculo que había estado ausente durante mucho tiempo. Mi cuerpo anhelaba eso, al igual que mi corazón. ¿Estaba esto lo adecuado? Desconocía esa información, pero en ese momento ya no me preocupaba. Mientras mi mente se perdía en pensamientos, las horas eran indicadas por el reloj que colgaba en la pared. Tenía la certeza de que me esperaba un desafío de mayor envergadura de la que había previsto. Sin embargo, era inevitable. No tenía intención de eludirlo. Anhelaba estar a su lado, experimentar esa unión por encima de cualquier otra cosa. Era imposible continuar con una falsedad en mi vida. Cada instante sin su presencia representaba otro golpe a lo que quedaba de mi ser, a lo que solía ser. El timbre resonó y me hizo volver a la realidad, interrumpiendo mis reflexiones. ¡Fue él! Saber que se encontraba allí, aguardando, provocó en mí una combinación de nerviosismo y expectación. Al despertar, caminaba con determinación a pesar de la lentitud de mis pasos. La puerta se abrió y allí estaba él, de pie, con una expresión que lo revelaba todo. Tenía claro cuáles eran los deseos de ambos. Estábamos conscientes de que esta era la ocasión indicada. No quedaba lugar para incertidumbres, sin pronunciar palabra alguna, simplemente con esa expresión que parecía desarmar cualquier resistencia que pudiera tener. En cada una de nuestras interacciones, la tensión en el ambiente iba en aumento. No hacían falta las palabras. Ambos éramos conscientes de la conexión que existía entre nosotros. Al aproximarse, experimenté una sensación abrumadora de premura y anhelo. Sin ningún obstáculo de por medio, nuestros labios se unieron en un beso cargado de una pasión desconocida hasta entonces, un beso intenso que expresaba todo lo que habíamos callado y guardado en nuestro interior. Mis manos se aferraron a él con firmeza, como si no pudiera soltarlo, como si todo lo que existió previamente a ese instante careciera de relevancia. Al momento de la despedida, los dos teníamos dificultades para respirar, como si acabáramos de completar una intensa competencia atlética. No se expresaban con palabras, simplemente compartían una comprensión mutua de la situación. No había forma de retroceder. Mi cuerpo estaba consciente, mi mente también lo estaba. El anhelo, el vínculo, la urgencia, todo se encontraba presente, y ya no era posible evadirlo. Cuando cruzamos miradas, comprendí que las palabras eran innecesarias. No hacía falta dar más explicaciones. Nuestra conexión era genuina y era imposible revertirla. Era consciente de la gravedad de las consecuencias, pero comprendía que era insostenible continuar con esa falsedad. Era imposible continuar siendo la persona que no era. No podía continuar.